Amén, amén, gloria sea al Señor. Puede tomar su lugar un momento glorificando a nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea al Señor. Otra vez tengo problemas con mi tablet, así es que permítanme un segundito. Es señal, me habían regalado una, pero como soy medio así para los regalos, le dije a mi esposa que la regresara, porque estaba muy cara la que me había comprado y ahora estoy batallando, ya ves, cuando le regalen algo mejor acepte el regalo, amén. Ya tengo como 8 años con esta y como que se encariña uno con las cosas, no sé qué estará pasando. El primer discurso de Pedro, quiero titular esa prédica como el primer discurso de Pedro. Parece increíble, hermanos, que semanas antes, ¿verdad? Aparentemente 7 semanas antes de que el apóstol Pedro había negado a nuestro Señor Jesucristo, ahora es esta misma persona que está diciendo estas palabras. Ese hombre que se había levantado en ese lugar a decirle a toda esa multitud que estaba reunida después del día de Pentecostés en el aposento alto, dice que se puso de pie con los 11. No solamente él solo, sino tenía un equipo ministerial detrás de él. Todo siervo de Dios necesita estar respaldado por un equipo ministerial, hermanos, porque piensan mejor 2 o 3 o 4 que uno solo. Así es que Pedro se levantó y alzó la voz. No había micrófono, no había megáfono, no había manera, ¿verdad?, de que expandiera la voz, sino que él se puso de pie y alzó la voz y dijo: varones judíos. Estamos en Hechos 2:14. Varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto les sea notorio y escuchen las palabras que les voy a decir. Él quiso primeramente llamar la atención de la gente que estaba reunida ahí, porque lo que estaba a punto de decir era algo muy importante de escuchar. Hermano, lo que estamos a punto de escuchar por medio del apóstol Pedro todavía sigue siendo muy importante de escuchar. Nosotros debemos ser revestidos del poder del Espíritu Santo. No solamente el día que creímos, sino todos los días de nuestras vidas debemos de ser llenos de la presencia de Dios en nuestras vidas. Llenos del poder del Espíritu Santo para poder. A mí me gusta decir, necesito el poder para poder. Necesito el poder del Espíritu Santo para levantarme cada mañana y hacer lo que tengo que hacer y un poquito más todavía. Necesito el poder del Espíritu Santo para pararme aquí, hablar, abrir la palabra de Dios y presentarte el Evangelio de Cristo. Necesito ser revestido del poder del Espíritu Santo. Hace como unos 3 años hablaba con nuestro obispo en un campamento y le abría mi corazón y le decía que me sentía como un poquito rechazado en mi iglesia local de aquel entonces. Porque a mí me gustaba mucho y me sigue gustando mucho estudiar la palabra de Dios y no me veían como muy espiritual algunos. No me veían como muy pentecostal para el gusto de algunos. Y él me decía, tienes que encontrar un balance entre una cosa y la otra. Digo, se dice fácil, pero para llegar a eso tiene que pasar algo. Él me decía, una vez que lo encuentres, tu ministerio va a sobresalir, va a florecer. Así es que en la búsqueda de eso estamos, hermanos. Qué bendición ser primeramente llenos de la palabra de Dios y entonces poder ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Son 2 cosas que no están separadas, son 2 cosas que van en complemento. Y esto es lo mismo que el apóstol Pedro estaba diciendo en este famoso discurso. Él estaba lleno de la palabra de Dios, tanto que estaba profetizando lo que un profeta siglos atrás de él había dicho acerca de estas cosas. Él dijo, porque no están ebrios como vosotros pensáis. La gente alrededor que veía a la gente siendo llena del Espíritu Santo, hablando lenguas como de fuego, la gente que estaba expectante a ellos pensaban que estaban ebrios. Pero él dijo, no, ellos no están ebrios. Esto es lo que dijo el profeta Joel, que en los postreros días
Y los postreros días, hermanos, no son los días en los que se sirve postre. ¿A cuánto les gusta el postre? Los postreros días son los días que habían de venir profetizados por el profeta Joel. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días, dice Dios, no el profeta Joel, no el apóstol Pedro, Dios mismo dijo que Él iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. Si tú estás hecho de carne y hueso, hermano, es una promesa para ti de Dios derramar de su espíritu sobre ti. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Qué iban a profetizar, hermanos? ¿Iban a decir el futuro? ¿Iban a decir cosas extrabíblicas? Iban a profetizar, iban a decir, hermanos, las mismas palabras que Pedro estaba comunicándoles. Lo que los versículos de enseguida nos han de decir: el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y lo más hermoso de todo, hermano, es que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y una vez más él enfatiza y les vuelve a decir: varones israelitas. Como por si alguien se despistó, como si alguien se perdió esa parte del mensaje y se fue al baño, no sé qué va a hacer. Varones israelitas, escuchen estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Ese es el mismo Pedro que había negado al Señor Jesucristo semanas atrás. No una, no dos, sino 3 veces. ¿Qué le había pasado a este hombre en tan poco tiempo? Hermano, déjame decirte que este hombre había experimentado una verdadera conversión. Había aprendido a seguir a Cristo en las buenas, en las malas y en las peores. Y es que es bien fácil servir al Señor cuando todo va bien. Imagínense seguir al Señor Jesucristo cuando Él hace milagros, cuando Él resucita muertos, cuando Él sana a los leprosos, cuando Él libera a los endemoniados. Todos quieren seguir a un líder así, pero ninguno quiere seguir a un líder, y menos en ese tiempo que había sido llevado a una cruz como un delincuente. Entonces, como el mismo Señor le había dicho de antemano que lo iba a negar, ahora, después de la resurrección, este hombre experimenta un gran cambio. Porque nuestro Dios, hermano, quiero decirte esto de parte de Dios, porque nuestro Dios es un Dios de segundas, de terceras, de cuartas y de quintas oportunidades. Si tú te equivocaste una vez en tu vida, déjame decirte que Dios sigue poniendo poder para nuevamente darte una nueva oportunidad. Y nos han criticado por hablar de la gracia de Dios. Y lo vuelvo a decir, la gracia de Dios no es un permiso para pecar, pero es esperanza para el pecador. Nos da esperanza, hermano. Si metimos la pata o si metimos la 2, nos da esperanza que aquel mismo nos prometió perdonar si nos arrepentimos de corazón. Y más adelante quiero hablar del arrepentimiento. Es interesante, hermanos, que Pedro sea quien predica en esta ocasión. Tal vez él era el menos indicado para las personas, pero qué mejor de aquel hombre que había experimentado una negación de parte de Dios. Hacía solo 7 semanas que había negado a Cristo 3 veces, y durante esas semanas Pedro y los demás discípulos fueron transformados por sus encuentros con el Cristo resucitado.
Les faltaba experimentar eso. Les faltaba experimentar el tiempo de la prueba. Y es que es en el tiempo de la prueba cuando más conocemos a nuestro Dios. Les hemos dicho en algunas ocasiones que a todos nos gusta la historia de Job. ¿A cuántos no les gusta la historia de Job? ¿Hay alguien que no le gusta la historia de Job aquí? A todos nos gusta la historia de Job hasta que nos toca ser Job. Pero estos hombres necesitaban ser transformados, encontrándose con el Señor. Ahora en Jerusalén, Pedro y los discípulos son llenos del Espíritu Santo, como lo vimos la semana pasada, y el Espíritu les da la fuerza, les da el poder, como decía, les da esa dinamita de Dios, ese poder que expande todo para abrir camino. Les da la fuerza detrás de este sermón que causa una respuesta asombrosa a toda la multitud. Todos los predicadores quisiéramos predicar de esta manera y tener la misma respuesta que Pedro obtuvo después de esta gran predicación. Quiero adelantarme al versículo 33. Dice: así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. 34, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí hay algo interesante, hermanos. El versículo 33 habla de Jesús levantado por la diestra de Dios, ¿es correcto? Y como el que ha derramado esto que vosotros veis y oís, le dice los milagros que la multitud presenció en Pentecostés. Y el 34 y el 35 dicen: porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Qué quiere decir esto? Pareciera que Pedro mete otro tema dentro de su tema, pero aquí Pedro está haciendo notorio algo por lo cual yo tuve que sacrificar la exposición de los versículos que me brinqué, porque aquí hay algo que nosotros necesitamos captar, hermano. Hay una palabra que se menciona una y otra vez en el capítulo 2 de los Hechos, aparte de arrepentimiento y aparte de recibir el Espíritu Santo de Dios. Hay una palabra que se repite, no muchas veces, pero sí está anclada ahí. Es Señor. Nos damos cuenta cómo Pedro empieza a llamarle a Jesús mi Señor. Esto pareciera para nosotros muy común de decir, muy común de nombrar: sí, Jesucristo es mi Señor. Pero en aquel tiempo decir que Jesús era el Señor era un argumento que pesaba, hermanos. Porque no sé si se acuerden, pero en ese tiempo en Jerusalén estaba gobernada por un gobierno extranjero llamado César. Y las monedas que se usaban decían una escritura que decían: César es el Curios, César es el Señor. Pero los cristianos verdaderos como Pedro decían: César no es mi Señor, Jesús es mi Señor. Y eso les costaba a muchos su libertad y a otros les costaba la vida. ¿Qué tan valientes somos nosotros al decir en este tiempo que estamos viviendo: Jesús es mi Señor, Jesús es mi dueño? ¿Te atreverías a decir: Señor, el Señor es dueño de mi tiempo, es dueño de mis recursos, es dueño de mi casa, es dueño de mi familia? Porque al decir Jesús es mi Señor, estamos dando autoridad para que Él gobierne en todo sobre nosotros. Entonces, en su sermón de Pentecostés, Pedro utiliza el Salmo 110, versículo 1, para mostrar que el Mesías sobrepasa al gran rey David. Jesús fue y es mucho mayor que David. Que Dios invitó al Mesías a sentarse a su derecha, que Dios puso al Mesías como Señor y que Jesús era el Mesías esperado por todos los hombres.
Los autores del Nuevo Testamento se refieren frecuentemente al Salmo 110 para mostrar el señorío de Jesús. Desde ahí estaba profetizado que Jesús es el Señor. Y entonces el versículo 36 dice, Dios ha hecho Señor y Cristo a Jesús, al mismo que ustedes crucificaron. En su discurso Pedro estaba hablándoles a los que habían sido llenos del Espíritu Santo, pero aquellos que estaban criticando a los que habían sido llenos del Espíritu Santo, aquellos que estaban murmurando, les estaba diciendo, ustedes lo crucificaron. Qué valiente Pedro, ¿no? El mismo que había negado a Jesús semanas atrás, ahora estaba confrontando a los líderes religiosos de ese tiempo y les estaba diciendo, sí, ustedes lo crucificaron. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a este hombre? ¿Qué experimentó? ¿Por qué se empoderó tanto? Hermano, él había sido lleno del Espíritu Santo. Para eso es el poder. Para eso era el poder, para predicar con denuedo la palabra de Dios. Y les dijo en el versículo 36, sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor. Nuevamente, Dios le ha hecho el Curios y el Mesías. En griego y en hebreo o en arameo, no sé. Ahí sí no supe. O sea, les estaba hablando a los griegos y a los que no eran griegos que Jesús es el Señor y el ungido de Dios esperado. Sepa pues toda la casa de Israel que este Jesús que vosotros crucificaron, Dios ha hecho Curios, Cristo. Dice, la palabra Señor es muy importante, hermanos, en este contexto. Los comentarios arriba, en el 33 al 35, dice, donde Dios exaltó a Jesús, le hizo Señor. Hay una conexión bonita con el versículo 21, donde Pedro citó a Joel. Joel 2:32 dice de esta manera. Mejor voy a leer desde el 28 hasta el 32. Dice, y después de esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Ya ven la importancia del contexto? Pedro predicaba en su contexto, hermanos. No nos inventamos nada nuevo entonces. Dice, versículo 29, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. ¿Sabes cuál es ese remanente, hermanos? ¿Y sabes quién es ese remanente? Nosotros somos descendientes de aquel remanente que Dios salvó. Aquel pequeño grupo de esos 120 que experimentaron después de muchos años la llenura, el cumplimiento de la promesa escrita en Joel, capítulo 2. Nosotros somos descendientes casi directos de ellos por la fe. Hermano, tú eres parte de algo glorioso que se llama iglesia. Tú no eres miembro de un club social que pagas una membresía cada año. Tú eres parte de una iglesia que Dios mismo del universo, cuando vino y se humanizó aquí en esta tierra, fundó y le puso su nombre. Tú eres parte de eso, hermano.
Tú tienes hermanos que han estado a lo largo y ancho del mundo entero. Tú tienes una promesa que se ha de cumplir. Pedro utiliza la palabra Señor refiriéndose a Jesús. Y en el versículo 39 utiliza Señor refiriéndose a Dios mismo, porque es uno solo. Fíjese el contraste entre la primera y segunda parte de este versículo. Dios declara a Jesús Señor y Cristo por estas personas, pero estas personas lo han crucificado. Así es que tenemos el versículo 37, dice que ellos se compugían. Versículo 37 dice, al oír esto, se compugieron de corazón, sintieron tristeza, sintieron dolor, se sintieron movidos al arrepentimiento, se sintieron tristes con ellos mismos al escuchar este gran mensaje, al escuchar que ellos mismos, directa o indirectamente, habían llevado a la cruz al Salvador de nuestras almas. Dice que se compugieron de corazón. Hay veces que nosotros, por más que nos desbaratamos aquí en la plataforma, queremos llegar a su corazón, pero ni siquiera podemos llegar a veces a la mente de las personas. Es por eso que necesitamos ser revestidos del poder del Espíritu Santo, para que donde no lleguen mis palabras, el Espíritu de Dios sí llegue hasta ahí. Que penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. Que la palabra se haga, no solamente llegue a nuestra mente, a nuestra cabeza, sino a nuestro corazón. Y que haya una tristeza por nuestro pecado. Que nos compujamos de corazón, como dice el 37. Y después de esto, no solamente se sintieron así. Hay veces que nos sentimos confrontados con la palabra de Dios, pero no pasa de eso. Nos fuimos a la casa y decimos, ay, esta tarde o esta noche, pues sí me dieron duro, hasta para llevar, pero hasta ahí. Hermano, cuando la palabra de Dios te penetra y te hace sentir dolor por tu pecado, hay algo que tienes que hacer. Hay una reacción a eso. Y es lo siguiente. Dice que ellos le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos? Era sincero lo que ellos estaban sintiendo. Ellos se habían visto a sí mismos como los que llevaron a la cruz al Mesías, al Salvador del mundo. Hermano, ¿sabías que es por ti que Él fue a la cruz? Fue por nuestros pecados, fue por nuestras rebeliones. Y el castigo que nosotros merecíamos fue sobre Él. Él vivió la vida de perfección que cada uno de nosotros deberíamos vivir. Entonces ellos le dijeron a Pedro y a los hermanos que estaban ahí, a los otros apóstoles, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos? Pedro les dijo un versículo muy conocido por todos los apostólicos. Entonces, apostólico, y no te sabes este versículo, casi que no vas al cielo, hermano. ¿Qué le dijo Pedro? Si te lo sabes, dilo conmigo. Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Se lo supo Evelyn, se lo supieron varios. Y dense un aplauso, uno nomás. Arrepentimiento y bautismo. Entonces, dice que oído esto, fueron compungidos de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, ¿qué haremos? Entonces el versículo 39 dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. ¿Se acuerda que decía?
que los hijos iban a soñar sueños, que los hijos iban a profetizar, los ancianos iban a soñar sueños. Y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llama. Pedro les dijo: bautícese, arrepiéntase y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Entonces, de su propia historia, ellos saben que Dios ha castigado por cosas menores a esto. Por eso ellos se preguntaron: ¿qué haremos? ¿Qué nos podrá hacer Dios si nos encuentra de esta manera? Ellos de alguna otra manera estaban deseando una escapatoria para lo que posiblemente había de venir si no había un arrepentimiento. Del griego metanoia, que significa cambio de mente. Arrepentimiento, cambio de mente, cambiar nuestra manera de pensar. Porque sabes que ahí en la mente es donde se libran las grandes batallas, hermano. Ahí en la mente es donde todo el día está trabajando la mente. Hay veces que en la noche también. Y estamos discutiendo contra nosotros mismos. Está esa dicotomía. Entonces Pedro les dice: cambien su manera de pensar y bautícense en el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya. Esta es la misma pregunta que algunos le hicieron a Juan el Bautista cuando les condenó por sus pecados. Les habló de la importancia del arrepentimiento. Arrepentimiento no es simplemente remordimiento. Remordimiento es cuando te comes 5 o 6 tacos a las 10 de la noche y te sientes mal toda la noche. Eso es remordimiento, hermanos. O regordimiento. Así me pasó todo este fin de semana. Comimos en un lado, comimos en otro. Y ya, por favor, ya no. Pero eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es cambiar nuestra manera de pensar. No podemos decir que vivimos arrepentidos si seguimos viviendo de la misma manera. Seguro que esta gente hará la misma pregunta, esperando con todas sus fuerzas que exista algún remedio para lo que ellos están viviendo. Tal vez ellos pudieron imaginarse que no existía nada que eliminara la culpa que sentían en ese momento. Pero un ejemplo de que Dios puede perdonar al que se arrepiente es Pedro mismo. Ahora estamos escuchando no a un Pedro que había negado a Jesús, no a un Pedro que había dudado y se había caído y se había hundido en el mar, sino a un Pedro rehabilitado. Un Pedro que había sido rehabilitado en cuanto a su fe. Un Pedro que era tal vez atrabancado. Imagínense, a mí me llama mucho la atención la vida de Pedro. ¿Qué clase, decía un predicador, qué clase de loco lleva una espada a una reunión de oración? ¿Sabes que Pedro lo hizo? Cuando intentó cortarle la oreja a Malco. Él traía una espada chiquita, como un cuchillo que le llamaban sica, de donde viene la palabra sicario. Era tremendo. Y andaba con Jesús. ¿Y sabes qué, hermano? Jesús sabía perfectamente cuál era el carácter de Pedro y aún así lo llamó para hacer esta gran obra. Y Jesús sabe cuál es tu carácter, cuáles son tus debilidades, cuáles son tus fortalezas y aún así nos llama por su gracia inmerecida para ser parte de esta gran misión. Esta misión que es de predicar el evangelio hasta lo último de la tierra. Eso es que en Pedro podemos ver que Dios da una segunda oportunidad a aquellos que se arrepienten, a aquellos que vienen a Él en arrepentimiento y fe, a aquellos que cambian su manera de pensar.
Temprano en su sermón, Pedro prometió: y será que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Citando a Joel. Ahora da instrucciones específicas para que esta multitud asegure su perdón por medio del arrepentimiento y el bautizo. Arrepentimiento y bautizo para el perdón de los pecados también era lo mismo que predicaba Juan. Así es que, hermanos, Pedro les pide a estos miembros de Jerusalén que se arrepientan de su pecado. ¿Cuál era su pecado? Haber rechazado al Mesías. No haber creído en el Señor. No haber creído que Jesús era el Mesías esperado. Ellos esperaban un libertador que los libertara del yugo de Roma, pero Jesús vino a libertarles del yugo del pecado. Jesús no vino a cambiar nuestra economía. Jesús no vino a darte un estatus mejor. Jesús no vino a que tú pudieras arreglar papeles. Jesús no vino a nada de eso. Jesús vino a poner las cosas en orden en cuanto a Él. Estábamos enemistados fuera de la ciudadanía de Israel, y fue por medio de Jesús que ahora nosotros somos parte de la familia de Dios. Les dijo: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Nos recuerda que Juan el Bautista predicaba un bautismo de arrepentimiento. Ahora se predica un bautismo sin arrepentimiento. Es triste ver, hermanos, congregaciones que bautizan 2, 3 cada semana, pero sin arrepentimiento, sin un seguimiento. Y solamente ellos son mojados, pero no existe un verdadero arrepentimiento. El bautismo es importante, pero también es importante creer y arrepentirse. Ser bautizado en el nombre de Jesucristo era apropiar de alguna manera y medida algo de la persona de Jesucristo. Recibir algo de Cristo, hacerse persona nueva en la semejanza de Cristo. Él les dijo: hagan esto para perdón de sus pecados. Esto puede significar una liberación o una remisión. La palabra libertad, ser libres. Una palabra que promete libertad de cualquier cosa que esclaviza. Pedro les dice a la gente que se arrepienta, que sea bautizada. No está claro si el arrepentimiento sin bautizo asegura su perdón, y no haríamos bien si enseñáramos que con el arrepentimiento basta. O sea, no podemos enseñar que, bautízate, no importa que no te arrepientas, y no podemos decir arrepiéntete, no importa que no te bautices. Es algo que va de la mano, hermano. Se necesitan los dos. Yo estoy loco porque ya haya bautismos aquí. Yo creía que me iba a decir a alguien más, yo también. Ya llevamos un año y nada, hermano. Pero se necesitan los dos. Se necesita arrepentimiento, no remordimiento. Porque habemos muchos con remordimientos. Necesitamos metanoia, cambio de mente, hermano. Por lo menos te vas a llevar una palabra griega esta noche. Y entonces dice: y recibiréis el don del Espíritu Santo. La llamada al bautizo es una respuesta individual ante la gracia de Dios. Porque para vosotros es la promesa, les dijo en el 39. Y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Aleluya. Hermanos, nosotros somos parte de esos que estaban lejos. Amén. ¿Y sabes qué? Ya fuimos alcanzados. ¿O no? ¿O no has sido alcanzado todavía, hermano? Cuando Pedro habla de la promesa, se refiere a la promesa del perdón de nuestros pecados
y a la promesa del Espíritu Santo. Van de la mano. Bautismo y el don del Espíritu Santo. Asegura a sus oyentes que esta promesa es para ellos, pero no solamente para ellos solamente. Es también para sus hijos y para todos los que están lejos. Para cuantos el Señor, por si quedaba alguna duda, dice Pedro, para cuantos el Señor llamare. En pocas palabras, no solamente es para ustedes, es para todo aquel que confiese y que invoque el nombre del Señor Jesucristo. Es para todos. La iniciativa es de Dios. ¿Sabes que Dios siempre toma la iniciativa? Hay veces he escuchado testimonios que dicen, yo busqué al Señor. No, Él te encontró porque estabas bien perdido, hermano. Estábamos más perdidos que Adán en el Día de las Madres, y aún el Señor Jesucristo nos encontró. Como a la descarriada. Sí, muchas veces somos ovejas descarriadas, pero el buen pastor deja las 99, va por aquella y se la carga. La carga en sus hombros y la vuelve al redil. Pero le va hablando en el camino, le van diciendo, no sé, le va hablando muchas cosas para que la oveja aprenda a distinguir la voz de su pastor. Y es por eso que dice la palabra de Dios, si oyeres hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Versículo 40. Dice que fueron añadidas como 3,000 personas. Imagínense, hermanos, que así pasara. Van a meternos a 3,000 aquí. Porque dice, y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cómo se le hace para bautizar a tantos? ¿Acaso solamente Pedro los iba a bautizar? No. ¿Verdad que sí es importante entonces tener un equipo ministerial que ayuden a ser parte del ministerio? Les dijo, sean salvos de esta perversa generación. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento la palabra generación se usa frecuentemente al hablar de gente malvada. Jesús usa la frase esta generación para describir una generación malvada. Pero Pedro lo hace más explícito todavía y dice que es una generación perversa, una perversa generación. Hermanos, déjame decirte que estamos viviendo en una generación malvada y perversa. Y es necesario que hombres y mujeres prediquen el mismo mensaje que está diciendo Pedro en esta noche. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y así pararnos a lo mejor en un lugar público y decir las mismas palabras. Sí, Cristo fue a la cruz por ti, porque tú pecaste y estás enemistado con Dios. Pero hay un medio, hay un motivo por el cual te estoy diciendo esto. No para lastimarte, no para criticarte, no para dañarte, sino para que seas salvo de esta perversa generación. Amén, amén. Pedro ya le ha dicho a esta multitud lo que debe de hacer para recibir la salvación. Arrepentimiento y bautismo. La liberación de la que hablaba Joel había de ser disfrutada por este pequeño remanente que se levantó el día de Pentecostés en un aposento alto, ¿no? Ahora Pedro urge a sus oyentes que se aseguren por medio de un remanente, llamando al Señor que eran parte de este remanente y que se habían salvado de esta perversa generación. Y el versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Ya ven que es necesario recibir la palabra? ¿Ya ven que es importante seguir predicando afuera a tiempo y fuera de tiempo?
Y fueron añadidos aquel día como 3,000 personas. Al prepararse para el día que dejaría a sus discípulos, Jesús dijo: de cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago también él las hará, y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. ¿A qué se refería Jesús? No se refería a milagros más grandes que los que hizo, se refería a que por medio de la predicación de su palabra, más gente iba a venir al conocimiento de la verdad. Jesús se limitó a predicar solamente en una pequeña porción de Israel en su tiempo, pero ahora, en este siglo, en este año en el que nosotros estamos viviendo, casi el evangelio ha llegado hasta lo último de la tierra, hermano. Esto es promesa también de Dios. Ahora entendemos un poco de lo que Jesús quería decir después de su ascensión al cielo. Sus discípulos se reunieron en Jerusalén, un grupo como de unas 120 personas más o menos. Ahora, el día de Pentecostés se convierte en un grupo de 3,000 personas. De repente se les unen y esto da un aumento de un 2,500%. Y no tenían estrategia. Le preguntaron a un hermano en la convención: ¿cuál es su estrategia que están manejando? Pues ninguna. La estrategia de nosotros es que no tenemos estrategia, hermano. Si a eso le llaman innovar, hacer, no sé, eventos diferentes para llamar la atención de la gente, no tenemos estrategia. Nuestra única estrategia es predicar la palabra de Dios y que el Espíritu se encargue de llegar al corazón de las personas y convencerlos de pecado, de justicia y de juicio. Y que Él mismo haga la transformación en la gente. Estamos locos por bautizar, estamos locos porque la gente venga en Cristo, pero no podemos acelerar los planes de Dios. A su tiempo lo hará. Así es que no tenemos estrategia. Nuestra estrategia es la misma de Pedro: predicar el Evangelio como está escrito. Sin duda, el crecimiento más espectacular que el cristianismo jamás experimentó fue este. Pero el cristianismo sigue creciendo, hermanos. Aún en pandemia, la iglesia sigue adelante. Y cantábamos en los talleres, en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. Solo se detiene para predicar, pero a mí no me gusta decir que se detiene para predicar, porque el predicar no es detenerse. El predicar es seguir avanzando, hermano. Porque es lo único que podemos hacer: proclamar las verdades que están escritas en la palabra de Dios. Muchas de estas personas son judíos que viven en otros países, judíos de la diáspora que les decían, que han venido a Jerusalén para celebrar Pentecostés. Lo leía nuestro hermano Carlos hace ratito. Dice capítulo 2, versículo 5, dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Por qué? ¿Por qué el Espíritu Santo planeó esto de antemano? Juntar en una fiesta muy famosa en los tiempos bíblicos, como era la fiesta de Pentecostés, en la cual venían grandes multitudes de personas de todas partes. Dice que había gente de Egipto, de África, de Cirene, romanos, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes. ¿Por qué el Espíritu Santo planeó esto? Ellos sí habían de ser, hermanos, como semillas echadas a los cuatro vientos, semillas que los creyentes traerán a Cristo a sus hogares y en muchos casos a sus comunidades también. Para esto esas personas extranjeras fueron llenas del Espíritu Santo aquel día de Pentecostés, para que ellos fueran llenos, recibieran el discurso que Pedro había de decir, y entonces al regresar a su lugar, a su hogar de origen,
ellos llevaran el evangelio de Cristo, y así, hermano, esto empezaba a regarse como la pólvora. ¡Qué increíble! Que no necesitaron un discipulado, 1, 2 y 3, de 3, 4, 5 años, y después meterlos al CREA y a la voz, es importante ir a todo eso. Pero ellos, hermanos, solamente en unos cuantos días fueron capacitados por el Espíritu Santo para ir hasta lo último de la tierra. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¡Qué increíble! Amén. Pero no basta solamente con eso, hermanos. Una vez que has recibido el Espíritu Santo, una vez que has creído en Jesús como tu Salvador, una vez que te has arrepentido y has venido a Él en arrepentimiento y fe, una vez que has empezado a caminar con Cristo y te has involucrado en el servicio en tu iglesia local, hay algo que tenemos que hacer. Versículo 42, y perseveraban. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿En cuál doctrina de los apóstoles? Esta que estamos escuchando. No de los apóstoles de la prosperidad, hermanos. En los apóstoles de la palabra de Dios. En la comunión unos con otros. Y en el partimiento del pan. Y en las oraciones. Qué increíble, hermanos. Qué increíble que de esa manera es como el Señor añadía a todos aquellos que habían de ser salvos. ¿Te fijas? Que no hay una estrategia de decir, tienen que hacer esto y luego esto otro y luego... No. Nuestro Señor nos pone las cosas tan sencillas, somos nosotros los que las complicamos y las echamos a perder. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Y si el Espíritu Santo te habló a tu vida, hermano, la mayoría de los que estamos aquí ya son bautizados. Solamente nuestros hijos faltan. Pero ellos también necesitan. Ellos también necesitan creer en Jesús, arrepentirse de sus pecados, bautizarse en el nombre de Jesucristo, involucrarse en las cosas de Dios. Quiero invitarte a que oremos y concientizarte de la importancia, hermanos, de ser parte de esta iglesia que se fundó hace más de 2000 años en un aposento alto, donde Dios llenó con su Espíritu Santo, repartió lenguas como de fuego, donde esas personas fueron compungidas de corazón y le preguntaron al apóstol y a los apóstoles, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Hermano o hermana, ¿qué haremos en esta noche tú y yo? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué está a nuestro alcance, hermanos, para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer? ¿Qué estrategia usaremos? ¿Qué planes haremos? ¿Qué cosas cambiaremos en nuestro entorno para ser parte de esta gran misión?